Muy buenos días. Quiero enviar un cordial saludo a todos los miembros de la Universidad Santiago de Cali, al señor rector Carlos Andrés Pérez, al señor decano de la educación de la Facultad de Educación, doctor Jaime Ruiz, y al director de la maestría, el doctor Alfonso Paz Zamudio, a los profesores, estudiantes y a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy en este ciclo de conferencias. Mi nombre es Vladimir Ortiz, trabajo con el Portal Educativo de las Américas. El día de hoy vamos a compartir nuestra experiencia sobre el uso de recursos educativos abiertos y sobre el primer diálogo virtual que tuvimos sobre recursos educativos abiertos este año en el mes de junio. Es muy importante, quiero contextualizar un poco y hablar sobre los recursos educativos abiertos para que todos sepamos de lo que estamos hablando. Podemos decir que el origen de los recursos educativos abiertos es bastante nuevo. El concepto se ha venido trabajando más o menos desde el año 2000. Fue iniciado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts a través de su programa de recursos abiertos a gran escala. En el año 2002, la UNESCO acuñó dicho concepto y viene trabajando el concepto de recursos educativos abiertos. El concepto eh, tiene diferentes significantes dependiendo de la región que se utilice, pero se ha tratado de homologar en los últimos años para que cuando escuchemos recursos educativos abiertos todos sepamos de qué están hablando. Algunos países han acuñado el concepto de recursos educativos digitales, recursos educacionales digitales, dependiendo la región y el grupo académico que esté trabajando con recursos educativos abiertos. Como les venía diciendo, desde el año 2002 la UNESCO acuñó dicho concepto y viene trabajando de manera fuerte en la promoción y difusión de los recursos educativos abiertos. Para ello creó el consorcio OpenCourseWare, que actualmente cuenta más o menos con 300 instituciones en 50 países del mundo. Y en el año 2006 las universidades abiertas del Reino Unido y Holanda comenzaron a ofrecer recursos educativos abiertos. A nivel gubernamental, el primer país que se dio a la tarea de promoción y creación de recursos educativos abiertos fue India. En el año 2007 lanzó un proyecto, una iniciativa, la eContent. Y en el 2009 el Ministerio de Educación de Holanda comienza también a promocionar la creación de recursos educativos abiertos, un programa nacional cuyo objetivo era la creación de recursos educativos abiertos en los diferentes niveles educativos, con una inversión de alrededor de 8 millones de euros por 4 años. Por último, la inversión más grande que se ha hecho es la que ha hecho Estados Unidos en el 2011, con una inversión de alrededor de 2.000 millones de dólares, cuyo objetivo es creación de recursos educativos abiertos, para la educación superior, principalmente para los colleges y para las universidades. Como vemos, ha habido un impulso interesante en los 2 últimos años desde los gobiernos y las instituciones para la creación y promoción de los recursos educativos abiertos. La UNESCO a nivel mundial, como le dije anteriormente, viene impulsando uso, creación de recursos abiertos, el compartir recursos, el poder consolidar el concepto como tal y el poder apoyar las instituciones y organizaciones para que continúen con el movimiento de recursos educativos abiertos. Se considera hoy en día que es un movimiento dado que su objetivo principal es la democratización del conocimiento, para que el conocimiento no sea solo utilizado y creado por las élites intelectuales, digámoslo así, o por las personas que más recursos tienen, sino que esos recursos y ese conocimiento pueda ser accesible en los diferentes estratos sociales y que pueda todas las personas tener acceso al conocimiento. Ese es, digamos, el principal objetivo que tiene el uso y creación de recursos educativos abiertos. Vamos a ver qué es lo que plantea la UNESCO. La UNESCO sostiene que el acceso universal a la educación de gran calidad es esencial para la construcción de la paz. Entonces, hay ahí ya un primer postulado
que habla sobre el acceso a la educación, pero también la calidad en la educación. El segundo postulado es el desarrollo sostenible de la sociedad y de la economía y el diálogo intercultural. Los recursos educativos abiertos va a propender porque esto se dé, sobre todo para que haya un diálogo entre las diferentes culturas y para que podamos conocer de ellas y pueda haber un mayor avance en la sociedad a través del el uso y acceso de recursos educativos abiertos. Los recursos educativos abiertos de libre acceso proporcionan una oportunidad estratégica para mejorar la calidad de educación y para facilitar sobre el diálogo sobre políticas e intercambio de conocimientos y el aumento de capacidades. La Declaración de París 2012 sobre la REA fue adoptada oficialmente en el Congreso Mundial de Recursos Educativos Abiertos en el 2012. Se llevaba a cabo en la sede de la UNESCO, París, del junio del año pasado. Esta declaración de París, fue un impulso muy importante para poder plantear toda la conceptualización sobre recursos educativos abiertos y todas las políticas que desde la UNESCO se iban a delinear y los gobiernos sobre el uso y creación de recursos educativos abiertos. En este momento, la UNESCO ha creado una plataforma sobre recursos, lo cual permite compartir una selección de publicaciones que ha creado la UNESCO sobre recursos sobre materiales de licencia libre que son para uso, adaptación y redistribución de las diferentes organizaciones y de las personas. Aquí vamos a anotar cuáles son algunos datos que fueron extraídos de una encuesta que preparó la UNESCO para antes de la conferencia de recursos educativos abiertos. Esta encuesta es dirigida hacia los gobiernos. ¿Qué es lo que nos dice la encuesta? He querido mostrar los diferentes regiones del mundo y el análisis comparativo con América Latina. Entonces, la primera pregunta dice que si hay una política de gobierno o una estrategia sobre recursos educativos abiertos. En América Latina, dentro de las personas que se consultó a nivel ministerial, plantean que el 46% están elaborando políticas encaminadas al desarrollo de los recursos educativos abiertos, mientras que el 50% de la región no. Podemos ver que en solo Europa y Norteamérica superan a América Latina y Asia también por un pequeño margen. La siguiente pregunta va enfocada a porcentaje de países por región que nos especifica la licencia abierta para ser utilizada en su política de recursos educativos abiertos. Hay que puntualizar acá que no especifica la licencia abierta. Entonces dice que África es el 63%, los Estados Árabes el 78%, Asia y el Pacífico el 26%, Europa y Norteamérica el 40% y Latinoamérica y el Caribe el 50%. Quiere decir esto que aunque se está promocionando la creación de recursos educativos abiertos, el 50% de estos recursos educativos abiertos no tienen la licencia abierta para que puedan ser reutilizados. Entonces hay que plantearnos, surge una gran pregunta aquí,
y es precisamente cómo estamos creando recursos educativos abiertos sin la licencia adecuada. Y volver a pensar si tenemos claro el concepto y características de los recursos educativos abiertos cuando las personas que crean las políticas están diseñándose estas políticas y cuando las personas que crean los recursos educativos abiertos los están desarrollando, cómo los están licenciando. Este es un tema de gran debate y es la financiación pública de los recursos educativos abiertos, de los materiales de aprendizaje. Nosotros podemos ver que tradicionalmente en nuestros países en América Latina ha habido una inversión muy fuerte en lo que concierne a los recursos educativos, a los materiales educativos para los estudiantes. Muchos de estos materiales educativos eran invertidos en las bibliotecas de los colegios o en las bibliotecas públicas de los municipios, ciudades y regiones de nuestros países. Usualmente los que destinaban esos dineros eran o los entes políticos o algunas veces los directores de las escuelas, que compraban una serie de enciclopedias que a la final muchas de ellas resultaban ser poco útiles para todo el trabajo que se llevaba a cabo dentro de la institución educativa. Hay veces había desviación de recursos en la compra de esos materiales. Pensemos si esta inversión que hacen los gobiernos locales, regionales y nacionales se hicieran en recursos educativos abiertos, que todo el mundo pudiese tener acceso a ellos y que puedan ser reutilizables, pues qué cantidad de material y la calidad de material que tendríamos a disposición tanto docentes como estudiantes sería inmensa. Entonces vamos a ver la financiación pública de los recursos educativos abiertos, y aquí hay una respuesta bastante interesante. En países como Europa y Norteamérica hay una inversión porcentual relativa de recursos educativos abiertos. Hay una en menor medida, por ejemplo vemos que es del 35%, otra en mayor medida que es del 55%, pero en América Latina esta inversión es menor comparativamente a las otras regiones. No hay una claridad sobre la inversión de recursos públicos en el desarrollo, creación y fomento de recursos educativos abiertos. Esto también, digamos, es un punto de análisis. Muchas personas del ámbito académico editorial plantean si realmente el gobierno debe o no invertir en la creación de recursos educativos abiertos. Dice que la extensión de recursos públicos financiados, los recursos de aprendizaje financiados con fondos públicos disponibles en formato digital. En América Latina y el Caribe solo es del 37% y hacia Europa es de un 32%, Europa y Norteamérica es de un 32% y Asia y el Pacífico es el que mayor inversión tiene, que es del 52%. Este informe que se preparó antes de la conferencia de recursos educativos abiertos en París, encontré algo muy interesante. Aunque los países en América Latina que mayor desarrollo e investigación tienen en recursos educativos abiertos es principalmente Brasil y México, encontré que estudios e investigaciones sobre los recursos educativos abiertos, el único que nombran allí es Colombia, sobre un proyecto que elaboró el Ministerio de Educación Nacional sobre precisamente el estado del arte sobre dichos recursos entre el 2005 y el 2010. Es un documento que describe los recursos educativos abiertos disponibles en el país. Como les comentaba inicialmente, en el mes de junio llevamos a cabo un diálogo virtual sobre recursos abiertos con los países miembros de la Organización de Estados Americanos, especialmente con los países de habla hispana. Este diálogo se trabajó en 3 niveles. El primer nivel, por decirlo de esta manera, eran las personas que estaban elaborando las políticas sobre educación y recursos educativos abiertos en la región. El segundo era sobre los expertos
y académicos, profesores, investigadores, desarrolladores que estaban trabajando en recursos educativos abiertos, en proyectos relacionados, en la producción de recursos, etcétera. Y el tercer nivel era sobre un público en general, personas de organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas no formales, docentes, profesores, que vienen trabajando y haciendo uso de los recursos educativos abiertos, simplemente tenían inquietudes sobre conocer sobre recursos abiertos, ha tenido algún contacto con los recursos, entonces ese era el público en general. Esta discusión sobre recursos educativos abiertos, si bien también ha tenido una dinámica desde las diferentes capas de las sociedades, también ha sido promovido a través de los jefes de Estado, por ejemplo en el Foro de la Sociedad Civil de los Presidentes y Jefes de Estado de la Cumbre de las Américas, que se llevó a cabo en Cartagena en el 2002. Se emanó una resolución sobre el desarrollo e implementación de un metaportal y comunidad de aprendizaje sobre contenidos y herramientas abiertas. De esta manera, la OEA, a través del Portal Educativo de las Américas, está desarrollando el proyecto de la creación de este metaportal de recursos educativos abiertos y herramientas abiertas. No es un repositorio, básicamente su principal función es poder hacer un mapeo, un mapa sobre en los países, sobre los diferentes recursos educativos abiertos que tienen los países, instituciones, organizaciones, sobre los diferentes temas, idiomas, etcétera, y poder también alojar algunos recursos materiales que son producidos para la OEA, que son de acceso libre. ¿Cuáles fueron las conclusiones de este diálogo virtual? Una de las principales conclusiones es que en América Latina el concepto de recurso educativo abierto se encuentra en diferentes niveles de desarrollo. Como les comentaba inicialmente, la conceptualización sobre recurso educativo abierto es diferente en cada una de los países, de las regiones de Centroamérica, de la parte norte de Sudamérica, del cono sur. Hay diferentes conceptualizaciones, muchas de ellas similares. Algunos hablan de contenidos digitales o recursos educativos digitales, recursos digitales abiertos, etcétera. De igual manera, sus niveles de desarrollo se encuentran en diferentes niveles, depende principalmente si el Estado precisamente ha comenzado una política sobre los recursos educativos abiertos y de igualmente ha comenzado una financiación de los mismos. Estos dos elementos son importantes para que las instituciones y diferentes organizaciones vayan creando y desarrollando estos recursos, digamos, con mayor fuerza. Depende muchas veces del Estado, pero no siempre. También la sociedad civil y los diferentes entes académicos que se vienen preocupando precisamente por la democratización del conocimiento y la accesibilidad del conocimiento, también se dan a la tarea de crear los diferentes recursos. Ya están comenzando a aprender un poco más sobre el licenciamiento y a cómo compartir dichos recursos. También dependiendo de la región del país, la discusión sobre recursos educativos abiertos pues presenta diferentes niveles de desafío, y dependiendo también los niveles locales y las políticas locales y regionales. ¿Cuáles fueron los temas que se trabajaron en este diálogo virtual sobre recursos educativos abiertos? Primero, precisamente, fue el concepto de recurso educativo abierto. Allí se pudo concluir que, primero, que no hay una conceptualización homogénea acerca de lo que es recurso educativo abierto. Hay diferentes significados para este concepto, y aparte de eso no hay claridad, los profesores no tienen claridad sobre lo que es un recurso educativo abierto.
Este año, perdón, en el mes de junio participamos en Virtual Educa 2013 en la ciudad de Medellín, con una serie de talleres que realizamos allí, y en contacto con los docentes precisamente nos pudimos dar cuenta a primera mano sobre que no hay un concepto claro sobre lo que es recurso educativo abierto. Los docentes piensan que cualquier material que puedan encontrar en la internet es un recurso educativo abierto. Se piensa que solo por encontrarse en la internet ya es de hecho un recurso educativo abierto, sin tener en cuenta el tipo de licenciamiento y los derechos de autor que pueda tener este contenido digital. Otro punto muy álgido de discusión que tampoco hay claridad y que es necesario trabajar más tanto como con docentes, como los desarrolladores de los contenidos, como las personas que elaboran las políticas, es los derechos de autor y el licenciamiento. ¿Qué tipo de licenciamiento debe tener un recurso educativo abierto? Hay que tener en cuenta que la licencia precisamente va a depender de las características que tiene como tal inherente el recurso educativo abierto y para qué va a ser usado. Recuerden que el recurso educativo abierto tiene que ser de libre uso, tiene que proveerse, tener la característica de que se pueda reutilizar, de que se pueda cambiar, que se pueda transformar, que se pueda compartir. Otro de los temas que trabajamos en el diálogo virtual fue la evaluación de los recursos educativos abiertos. Perdón. Hay una gran preocupación sobre el proceso de desarrollo y posterior calidad del recurso. Entonces, las diferentes niveles, tanto a nivel político, académicos y público en general, preguntaban exacto, o sea, ¿cómo se va a evaluar el recurso educativo abierto? ¿Quién va a decir o quién va a determinar, qué instancia va a determinar la calidad del recurso educativo abierto, el proceso por el cual fue elaborado y realmente si es pertinente su uso en diferentes contextos educativos? Ahí cabe notar también que ya ahí se están creando organizaciones en todo este movimiento REA para la evaluación de dichos recursos. Desde mi punto de vista también la evaluación del REA va directamente asociada a los metadatos. Cuando hay una sistematización de los metadatos del recurso educativo abierto y estos son claros, están descritos de manera amplia, se puede tener una mayor idea sobre el proceso de elaboración del recurso educativo abierto y sobre la calidad del mismo. Quiero devolverme un paso referente a los derechos de autor y licenciamiento, que hay que tener en cuenta que hay organizaciones como Creative Commons que ya tienen diferentes está el Creative Commons de a nivel general, pero en los países ya cada uno ha creado su capítulo de Creative Commons en los países, Creative Commons Colombia, Creative Commons Argentina, Ecuador, y a través de estas organizaciones precisamente que vienen trabajando los derechos de autor y licenciamiento es que se ha venido también avanzando en su uso. Es muy importante recalcar que esta organización viene teniendo un impacto muy positivo cuando se ha hecho los debates a nivel político sobre derechos de autor y licenciamiento. Si recuerdan, en Colombia, cuando vino la discusión de la ley Lleras sobre precisamente el acceso al internet y a los recursos, Creative Commons, la organización, el capítulo Colombia, dio un debate muy interesante a nivel jurídico sobre precisamente el acceso libre a la información. Entonces hay que decir, toda esta serie de organizaciones, Creative Commons, los que están viendo la homologación o la sistematización de los metadatos, sobre las diferentes organizaciones que mapean los recursos, que alojan, hay todo un movimiento, toda una estructura que se ha venido armando de manera natural alrededor de lo que son los recursos educativos abiertos. Otro tema que se debatió allí es la importancia e impacto de los recursos educativos abiertos. Yo creo que la importancia de los recursos ya ha quedado manifiesta en cuanto a sus objetivos
que son el de ampliar el acceso a la educación y al conocimiento y la democratización del conocimiento. Entonces yo creo que ahí, en esos partes objetivos, radica la importancia y el impacto. Yo creo que ha sido en lo que se concluyó en el diálogo virtual. Yo creo que el impacto ha venido siendo positivo en general, precisamente porque los docentes y estudiantes vienen encontrando nuevas herramientas, nuevos elementos para poder transformar su práctica pedagógica y para que los estudiantes también tengan acceso al conocimiento de manera diferente. Hay veces el docente, más que un facilitador, puede volverse alguien que no posibilite el conocimiento incluso. Y los estudiantes, cuando tienen acceso a esos recursos, pueden tener una mejor comprensión, una comprensión diferente de un concepto, de un contenido que de pronto es trabajado en clase. Además, dichos recursos han servido también para poder ser utilizados tanto en los salones de clase, tanto en metodologías virtuales o en metodologías mixtas, en B-Learning. Un tema que es bastante álgido y que es relacionado con la evaluación es la calidad de los recursos educativos abiertos. ¿Quién determina cuando un recurso educativo abierto es de calidad o no lo es? Realmente yo, desde mi punto de vista, pienso que no debe haber una institución como tal que nos diga la calidad del recurso educativo abierto. Pienso que el docente vamos a encontrar mucha cantidad de información y de recursos en la red, pero asimismo tenemos que tener los criterios suficientes para analizar y ver la calidad del recurso. De todas maneras, tenemos que pensar que como el recurso lo podemos transformar, también cuando encontremos un recurso podemos ver que es la parte inicial para un contenido que queramos trabajar o desarrollar, pero que está en nuestras manos poderlo nutrir y hacerlo adaptable para el proceso de enseñanza y aprendizaje en las aulas de clase o en los medios virtuales. Otro tema que se trajo a colación y que hay diferentes niveles y puntos de vista son los MOOCs, los cursos abiertos de uso masivo. Estos cursos mucha gente le ve mucha potencialidad porque precisamente tienen acceso a procesos de formación no formal y tienen acceso a conocimiento que no necesariamente tiene que ser dado por instituciones educativas formales. Podemos ver que han habido propuestas interesantes como Khan Academy o Khan Academy y Coursera, que vienen desarrollando cursos en diferentes idiomas para diferentes públicos objetivos sobre temas muy interesantes, sobre temas novedosos que la gente que cuando tiene una disciplina del aprendizaje puede tomar esos cursos y puede acceder al conocimiento de manera fácil, en los tiempos que esa persona disponga y sin costo alguno. Aunque volvemos a la discusión sobre la calidad de los cursos y sobre el concepto de autoaprendizaje o concepto guiado, pues son discusiones que deben seguirse dando, pero que no imposibilita que propuestas de cursos masivos se sigan dando y se siga pensando alrededor de este nuevo elemento educativo y de este nuevo paradigma educativo, la verdad. Este es mi correo de contacto. Allí pueden contactarme para las personas que quieran profundizar sobre el tema, para las personas que quieran, que tengan alguna duda sobre esta charla, pueden contactarme. A continuación pasaremos a la serie de preguntas y respuestas sobre los recursos educativos abiertos. Vamos a ver si hay algunas preguntas que se tengan en línea o preguntas que tengan en el auditorio. Ya acabó de llegar la primera pregunta y es cómo se puede diseñar o emplear recursos para las sesiones de clase de ciencias sociales. Pregunta Iván. Bueno, Iván, en la red puedes encontrar diferentes tipos de recursos, diferentes tipos de contenidos.
Tú sabes que puedes encontrar contenidos que sean texto, que sea imagen, que sea audio, que sea multimedia, que sea video. Yo creo que hay programas de televisión, hay series, hay documentales como History Channel, hay mucho material que es de uso libre que puedes utilizar para fortalecer tus procesos en el aula de clase. Creo que es presencial, dice sesiones de clase, pero no especifica si es presencial o virtual. También puedes encontrar que hay creación de líneas del tiempo que también ayudan a contextualizar de los hechos históricos y que son apoyados con imágenes, con audio, con video. Me parece que son recursos muy importantes. Además, puedes encontrar PDFs con entrevistas, con documentación histórica. Ayer precisamente comentaba que habían encontrado un investigador colombiano encontró cartas sobre el encuentro que tuvo San Martín y Bolívar en Perú para terminar la gesta libertadora del continente, y está un artículo académico muy interesante en línea de fácil acceso para los estudiantes que puede ser material y objeto de discusión. Esa es otra facilidad de los recursos abiertos, recursos educativos abiertos. Vas a encontrar materiales que son de fácil uso, que son investigaciones recientes, usualmente para obtener cierto tipo de conocimiento. Cuando los libros son impresos se tarda mucho, me he dado cuenta, soy más consciente de esto aquí en Estados Unidos, porque a veces veo libros que salen aquí en Estados Unidos sobre temas interesantísimos, salen en inglés, y para poder conseguirlos en otro idioma, para poderlos conseguirlos en español, a veces demoran 4 o 5 años. Entonces el acceso al conocimiento también se vuelve más rápido. Entonces por eso tienes una diversidad de elementos y recursos que pueden ser utilizados. Si de pronto después quieres profundizar sobre ello, me escribes y te doy unos links de repositorios que son especializados en ciencias sociales. No sé si hay otra pregunta desde el auditorio o sobre las redes o en redes sociales. Hay diferentes repositorios. Hay repositorios ya especializados, los ministerios a través de sus portales tienen repositorios especializados sobre recursos educativos abiertos. Sobre todo se ha dado inicialmente en educación superior, pero ya a diferentes niveles se ha ido dando. Ya a nivel de educación primaria y media se ha venido dando la creación de recursos educativos abiertos, y también ha habido un impulso interesante desde algunos ministerios. Me están enviando otra pregunta. Es una pregunta interesante y es una pregunta de debate, pienso yo que de orden prácticamente filosófico y social. Y es precisamente por qué la educación, siendo un derecho de todos seres humanos, está restringido a grupos de poder económico. Esto ha sido, históricamente ha sido así. El conocimiento usualmente ha sido desde su inicio, cuando fue concebido, por ejemplo, las primeras universidades, era el único acceso que tenían al conocimiento de dichas universidades era la élite, el clero y la monarquía. Cuando se constituyó el Estado-Nación, precisamente los estados, para poder suplir de funcionarios que fueran capaces de que el Estado funcionara, pues eran los únicos que podían acceder a este conocimiento. Yo creo efectivamente que hoy en día, digamos, esas dinámicas se siguen dando de otra manera, pero precisamente las universidades de élite, ¿quiénes van a las universidades de élite? La gente que usualmente tiene el dinero para pagar ese tipo de universidades. Si ustedes pueden, hay un libro muy interesante que escribió Alfonso López Michel en Colombia,
creo que fue uno de los últimos libros que escribió, precisamente era sobre la forma, hablando sobre los próximos presidentes de Colombia y quién era la clase política. Y entonces hace un análisis de dónde se formaban todos los dirigentes políticos del país, y la mayoría de los dirigentes políticos se formaban en instituciones académicas norteamericanas de alto nivel, Harvard, Yale, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que todavía hay una correlación de conocimiento, poder económico, pero al mismo tiempo creo que precisamente el trabajo en recursos educativos abiertos va a posibilitar poder cambiar este paradigma, va a poder romper esta cadena y este ciclo, y somos nosotros los docentes y los interesados precisamente en la difusión de los recursos educativos abiertos, en poder brindar acceso a las personas de bajos recursos o las personas que no tienen los recursos económicos, tanto para trasladarse de zonas rurales por problemas de discapacidad, por problemas económicos, por diferentes razones que no han podido tener acceso a la educación, a través de los recursos educativos abiertos puedan acceder al conocimiento. Yo creo que es una tarea de todos, académicos, estudiantes, profesores, investigadores, la universidad, darse la tarea de romper este ciclo. Preguntan que si existe una metodología de diseño para la construcción de recursos, para la construcción de recursos educativos abiertos. Desde mi punto de vista, digamos, no hay una metodología. Yo pienso que ahí son las características que tenemos que tener en cuenta cuando se esté desarrollando el recurso educativo abierto. La metodología es dada por los grupos que están desarrollando estos recursos educativos abiertos. Vemos, por ejemplo, en este momento el portal educativo tiene cursos gratuitos que han sido diseñados por Inteleducar. Son unos cursos que dentro de su estructura pedagógica y el desarrollo y profundidad de los contenidos son de muy buena calidad. Digamos, se contrata una serie de expertos para el desarrollo de contenidos y vemos que logran al finalizar un buen producto, y digamos, entre comillas, ese producto cumple con las características de recurso educativo abierto en la forma como han sido utilizados, pero digamos no hay una metodología para su creación. Podemos ver que profesores de diferentes regiones, de diferentes instituciones, tengan una metodología importante. Yo creo que lo importante no es la metodología para el desarrollo del contenido, sino lo importante es tener en cuenta que este recurso educativo abierto cumpla con las características necesarias para hacer recurso educativo abierto. Hay otra pregunta que dice que si hay algún criterio, esta pregunta viene del auditorio de la universidad, dice que si hay algún criterio según la disciplina. No sé si la pregunta dice que si hay algún criterio, no sé si es para la elaboración del recurso educativo abierto según la disciplina. Yo diría que no existe un criterio según la disciplina. Precisamente, desde mi punto de vista, lo enriquecedor es que hay diferentes criterios, hay diferentes maneras de poder crear el recurso educativo abierto, y esto va muy relacionado también a la creatividad y a la didáctica, porque pienso que también lo que marca un elemento clave, si hablamos de metodología o desarrollo, es pensar desde el punto de vista didáctico cómo el recurso puede ser utilizado. Este punto de vista puede ser pensado por la persona o el grupo que va a desarrollar el contenido, o puede ser pensado por las personas que lo va a reutilizar. Yo puedo encontrar un mapa conceptual, pero puedo precisamente, teniendo desde el punto de vista didáctico, qué es lo que pretendo con ese recurso, cómo va a ser utilizado y qué objetivos de enseñanza tiene, pues poder desarrollar un criterio para poder utilizarlo como me llega, para poder transformarlo, para poder nutrirlo, para poder hacer diferentes variaciones de ese contenido, y que su uso sea efectivo en el aula de clase. Me parece que también hay problemas de orden paradigmático ahí, en el sentido que
los medios digitales y la tecnología nos ha creado un problema, y es el problema que criticamos en nuestros estudiantes, pero que muchos docentes lo hacemos, y es el famoso copy-paste. Entonces copiamos y pegamos. Entonces, así como recibimos, igualito lo cogemos y lo decantamos. Entonces, con el uso de recursos educativos abiertos, yo creo que se trata de lo mismo. No es que yo pueda bajar un documento de la internet y así como está pasárselo a mis estudiantes. Es qué planteo, qué actividad, cómo lo voy a utilizar, cómo lo puedo enriquecer, con qué otro elemento puedo enriquecer ese recurso educativo abierto. Me parece que lo importante es que el recurso educativo abierto no sea un elemento didáctico fin, sino un elemento didáctico medio, precisamente para la creación y desarrollo de contenidos. Porque el docente definitivamente a cualquier nivel tiene que ser, es un intelectual de la educación. O sea, yo creo que el rol del profesor catedrático, como digamos, si lo podemos denominarlo así, ese rol ya, no, ya se ha transformado con el uso de las nuevas tecnologías. Y precisamente pienso que un docente lo que tiene que ser es un intelectual de la educación. Entonces la tecnología, aparte de poder facilitarle un poco los procesos de enseñanza, al mismo tiempo tiene que ser una herramienta y un reto para que ese intelectual de la educación pueda brindar mejores productos y mejores materiales educativos tanto a las instituciones donde trabajan, tanto a los estudiantes, tanto a los colegas. Entonces pienso que esos criterios precisamente lo rigen, aparte del uso didáctico que se le quiera dar a ese material educativo, también una posición crítica y ética del docente que va a utilizar ese tipo de recursos. No sé si tengan algunas otras preguntas. Si no tienen preguntas, a manera de también de conclusión, quisiera decir que precisamente, como lo dije al inicio, el estado de los recursos educativos abiertos en América Latina está en diferentes niveles. El llamado a todas las personas que participamos en los diferentes niveles, tanto a los que hacen las políticas como a los que estamos en contacto con las instituciones, tanto a los docentes, los desarrolladores de contenido, es continuar con el arduo trabajo de recursos educativos abiertos, poder posicionar el concepto entre los docentes, poder ser más estudiosos sobre el tipo de licenciamiento, poder ser más estudiosos y elaborar más, trabajar un poco más sobre lo que son los metadatos para estos recursos, poder ser un poco curiosos buscando los repositorios, buscando los diferentes tipos de licenciamiento. El Creative Commons es un tipo de licenciamiento, pero hay otros licenciamientos. Poder también pensar como la forma de compartir estos recursos, poder unir el desarrollo de recursos educativos abiertos a networks, personas especialistas que estén trabajando o interesadas en el uso de recursos educativos abiertos. Entonces me parece que este es un llamado a seguir trabajando en este campo. Realmente el campo de conocimiento me parece que entre comillas es nuevo. Vemos que en el 2000 surge, realmente en el 2012 posiciona como concepto, entonces llevamos solo 11 años de este concepto, de este movimiento alrededor de los recursos educativos abiertos. Entonces creo que hay una gran potencialidad en comenzar a trabajar, en comenzar a escribir, en comenzar a desarrollar recursos, en comenzar a investigar sobre el uso de los recursos, sobre el tipo de recursos. O sea, se nos abre un campo más de conocimiento trabajando recursos educativos abiertos. Yo espero que la charla haya sido productiva para ustedes. Veo que no hay más preguntas. Les agradezco que nos hayan acompañado. Espero que este tipo de charlas y este ciclo de videoconferencias sirvan para poder precisamente democratizar el conocimiento,
tener acceso a él y poder compartir estos espacios de diálogo con ustedes, poder compartir un poco de nuestras experiencias con las otras instituciones, organizaciones y países, y poder tener un contacto directo con de nuestra parte, tener un contacto directo con las instituciones y docentes que están trabajando en el campo educativo. Les invito a que continúen con las otras presentaciones y deseo un éxito en este ciclo de conferencias. Me despido, que tengan buen día.